nosotros como pretendemos saber, también tenemos idéntica pregunta, es que consultamos a la gente que se involucra, a los dirigentes, a los políticos y a quienes intervienen en la cosa pública, a los que en saben este más caso que uno, de Mendoza. ¿sí? Y es por eso que vamos a tomar contacto ya mismo con el doctor José Luis Ramón para hablar sobre Portezuelo del Viento, que recién escuchábamos en el boletín a Pablo Molina, que decía que hay una moción para apoyarlo desde Malargüe, desde la Intendencia de Malargüe. Desde varios lugares, sí. Buen día, José Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo les va, muchachos? Y un gusto a todos los que están en la radio a esta hora de la mañana. Bueno, gracias por atendernos, Ramón. Gracias. No, el gusto es mío. Le cuento a la audiencia que siempre José Luis Ramón, cuando pretendemos entrevistarlo, que se llama el día previo, siempre elige la primera, no la primera media hora porque nosotros no la otorgamos, pero él, o sea, es un hombre que se levanta temprano siempre, es una costumbre suya. Porque él... Y vos sabés que me gusta y desde que era estudiante, che. Como laburaba, viste, estudiaba, laburaba. Daba resultado. Y muy buen resultado, sobre todo después cuando empecé de abogado muy Nobel, me levantaba bien temprano, viste, laburaba temprano y claro, cuando los otros iban largando, ya el tipo... Ya lo había primereado. Y había primereado. Son los temas que uno va aprendiendo desde chico, ¿viste? Sí. Es un gustazo estar en el programa de ustedes, muchachos. Bueno, el tema son los temas que vamos a tratar. Sí, el tema es esta controversia que se ha armado, por un lado se ha armado de carácter natural, porque recordemos que esta obra Portezuelo del Viento fue con una licitación bastante extraña, en donde hubo un solo oferente, una UTE en donde algunas de las cláusulas parecían hechas específicamente para algunos de los que participan de esa UTE, y luego porque además la empresa china tiene un conflicto en Ecuador próximo, y además lo otro que al menos a quienes ignoramos sobre estos temas nos extraña es que, por ejemplo, se hizo un descuento, una mejora en la oferta de esa UTE que fue impresionante, o sea que todo daba a pensar que cuando hicieron la primera oferta nos estaban cobrando de más. Tiene un montón Ustedes son muy educados, ¿no? Para decir. Yo en el barrio del pueblo nuestro en Palmira, decía, se iban a chorear una cantidad de plata tremenda, y como se avivaron en el gobierno de Mendoza, che, es mucho, y como es una oferta de propaganda, esos vendedores que van en el colectivo, le vamos a hacer un descuento. Es una locura, muchachos. Sí, ¿no? Porque yo quiero tratar de ser, de mantener la cordura en todo esto, porque la obra de Portezuelo del Viento es una obra que nace a partir de una necesidad y de una fortaleza que tenemos los mendocinos hace casi 70 años, en donde en la confluencia de varios afluentes de la cordillera de Malargüe se forma el Río Grande, que traía un caudal enorme. De hecho es uno de los ríos más caudalosos que en esa oportunidad teníamos en Mendoza. Y tengan presente el término que teníamos. Claro, claro. Y claro, a partir de eso, alguien dice, che, hay 34 metros cúbicos por segundo que trae este río, tenemos que aprovecharlo. Y ahí se puede hacer una presa hidroeléctrica que va incluso a favorecer las rentas de la provincia, porque eso, como la generación de la energía es de un bien común que tenemos todos los mendocinos, se lo vendemos al sistema interconectado nacional, y eso es guita que entra a la provincia. Un proyecto espectacular. Lo que pasa es que con el transcurso de los años, la crisis de la caída de nieve que tenemos en la cordillera ha disminuido notablemente. Claro. Bueno, ese caudal que lograba reunir el Río Grande no es tan así en estos tiempos contemporáneos a nosotros. Entonces, sí, porque la naturaleza no nos espera, digo, ¿no? O sea, no nos está ayudando. No nos espera, aparte hace 70 años. Si hace 70 años lo hubiesen hecho, probablemente hubiesen aprovechado. Ya no tiene ese beneficio. No tiene ese beneficio. Y sobre todo se complicó porque en determinado momento los mendocinos nos dimos cuenta que si abríamos una compuerta en esa presa del Portezuelo del Viento, se podía generar un caño. Yo lo estoy diciendo lo más simple que pueda, para que nos escuche. Se puede abrir una puerta en el dique para que se hiciera un trasvase de parte del agua de ese dique hasta el río Atuel, que es paralelo al Río Grande. Con ese trasvase nosotros íbamos a poder lograr, bueno,
multiplicar el universo de las hectáreas a irrigar para la producción agrícola tremendo. Cuando eso ocurre, los vecinos nuestros de La Pampa, de Río Negro, Neuquén y por sobre todas las cosas de Buenos Aires, que iban a ser los mayores beneficiarios de poder controlar esa presa del agua del Río Grande, se dan cuenta que si nosotros hacemos el trasvase, eso genera un perjuicio en las expectativas que tiene Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa. ¿Por qué? Porque cuando se logra uno administrar la cantidad de agua que transporta el río, íbamos a poder lograr, esas 4 provincias, un aumento de la capacidad agrícola de esas provincias. Bueno, pusieron el grito en el cielo, hay una administración en conjunto de las 4 provincias que se llama COIRCO, y los tipos dijeron, che, paren, la presa nos parece muy bien, pero si ustedes hacen el trasvase... Son 5 las provincias, ¿no? Digo, porque incluye a Mendoza. Sí, no, claro, 4 las que se oponen. La quinta seríamos Mendoza. Sí. Dicen los tipos, che, si ustedes usan el agua para el trasvase, nos van a perjudicar a nosotros. Así que paren, no estamos de acuerdo con la obra. Y eso ocurrió por la falta de toma de decisión de los mendocinos. Bueno, esa obra en un momento determinado se iba a hacer con financiamiento externo, es decir, alguien la iba a financiar porque la provincia no nos alcanza la guita para hacerla. Cuando fue lo de la promoción industrial, la promoción industrial que favoreció un montón de provincias, nosotros fuimos severamente perjudicados y hubo un gobernador como La Falla que se animó a hacerle un juicio a la nación y dijo, che, muchachos, ustedes perjudicaron a Mendoza en 10.000 millones de dólares. Y le hizo un juicio a la nación bastante fuerte. Antes que saliera la sentencia, estaba gobernando el gobernador Cobos y Kirchner le dice, mire, ¿por qué no llegamos a un acuerdo, nación? Y estaba Néstor Kirchner gobernando la Argentina, hagamos un acuerdo, y llegaron a 1.023 millones de dólares. Esos 1.023 millones de dólares es una deuda que tiene la nación con Mendoza, por lo tanto, esa obra de Portezuelo del Viento no iba a ser financiada por un organismo exterior, nada, es con guita nuestra. Cuando llega el gobierno de Cornejo, dice, mira, pongámosle plazo al pago de estos 1.000 millones, 1.023. Le pusieron plazo, pusieron cuotas, y agregaron algo que era, esa guita la podíamos usar para Portezuelo del Viento y otras obras hídricas que necesitemos en la provincia. Es decir... Pero hídricas para generación de energía, me parece que hay una cláusula, ¿no? Claro, que también es errónea, porque los 1.000 millones son nuestros, y lo podemos usar para la prioridad que nosotros establezcamos las fuerzas políticas. Pero en aquel acuerdo primitivo entre Kirchner y Cobos era para, digamos, no poder hacer una erogación graciosa, es decir, pongamos una obra, era casi como un elemento testigo, ¿no? Pongamos una obra que tenga un valor similar a estos 1.000 millones de pesos. Exactamente. Bueno, entonces, pero ya cuando el ex gobernador Cornejo hace el acuerdo de las cuotas y todo, él ya sabía que Portezuelo técnicamente, hay 2 aspectos ahí, uno técnico y uno económico. Sí. El aspecto técnico ya hoy es casi inviable hacer el Portezuelo. No justifica lo tiene que saber la sociedad mendocina. Claro. ¿Lo apoyamos todos? Sí, pero todos no, queremos que se haga Portezuelo. No, todos no, las otras 4 provincias que forman el COIRCO no. No quieren. Claro. Y no quieren por una razón muy clara. Sí. Los mendocinos podemos utilizar esa agua para nuestro propio provecho, y yo te diría una cosa, tenemos hasta derecho. Y después viene el otro aspecto, que es el de que el gobernador de Mendoza dice, bueno, che, esto está complicado, acá Portezuelo no lo vamos a poder hacer, ya lo sabe Cornejo, lo sabe Suárez, lo que no saben es cómo manifestárselo a la sociedad mendocina. Claro. Entonces empieza todo este tema de echarle la culpa a otro. Es como los chicos caprichosos que dicen, che, no podemos asumir el costo político de decir que no vamos a poder hacer Portezuelo del Viento, ¿y a quién le echamos la culpa? Al gobierno nacional. Y tiene un problema serio, muy serio. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, ese acuerdo en cuotas, lo viene cumpliendo a rajatabla. Es decir, hoy el Estado Nacional viene cumpliendo el pago... Sí, los desembolsos los han hecho en forma y tiempo. Todo. Sí. Es decir, ya tenemos casi más de 400 millones que ya están depositados en el fideicomiso. Dólares. ¿Están dando intereses, están dando resultados eso, o no? Sí, está en un fideicomiso que lo controla la Fiscalía de Estado, la guita está a resguardo. Sí. Y sobre todo porque son bonos, bueno, es decir, aquellos que estamos involucrados con el tema de la cosa pública, sabemos que eso está a buen resguardo. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema de Suárez?
y decir, bueno, la vamos a usar para otra cosa, la guita. Ya lo sabe, lo tiene resuelto el gobernador Suárez. Sí. Pero ¿qué pasa? No quiere tomar la responsabilidad y decirle a los malargüinos que les prometieron la obra, que le dijeron a estos señores de China que para cómo, sí, vos lo adelantaste, Ariel recién, tienen problemas hasta en Ecuador, pronto va a hacerse público eso. Sí, sí. Es decir, se lo adelantan a una obra y a un grupo de empresas mendocinas que tienen expectativas económicas, han hecho inversiones, han hecho un pliego. Es decir, es muy caro intervenir en las licitaciones de estas mega obras públicas. Sí. Entonces no saben cómo salir de ese brete porque han comprometido mucho desarrollo económico que no va a ocurrir. Y eso no lo dice el gobernador Suárez, por eso nosotros queremos que se blanquee. El intendente de Malargüe, yo creo que también siguiendo esta línea, se han puesto de acuerdo todos estos últimos días los intendentes radicales. Claro, ahora para apoyar la obra, cosa que luego les digan que no en un laudo y se victimicen en vez de hacer lo que tienen que hacer. Exactamente. Ya. En la política hay dos temas. O sos alguien que propone y hace, y te puede ir bien o mal, pero sos alguien que propone y hace, o sos una víctima de otro que te está acosando, que no te está permitiendo crecer, cuando estás inmaduro como Estado, como gobernante. Eso está haciendo el radicalismo pro de la provincia de Mendoza. Y sobre todo, aquellos que somos abogados, recién cuando empezamos la conversación, sí. Dije, el abogado se levanta temprano, o quien fuera, al ser lo que sea, levántate temprano que Dios te va a ayudar. No estamos comiendo gramón, si sabemos de qué trata y por qué el ministro de Gobierno no presentó lo que tenía que presentar. ¿Por qué? Porque están tratando de mostrarle a la sociedad mendocina que hay un laudo presidencial, lo están poniendo casi como obligatorio, claro, pendiente, para que la culpa sea del presidente. Todo depende de ese laudo, digamos. Y no es así, porque lo que tiene que ocurrir es que Mendoza ponga en discusión el tema de la cantidad de agua, el tema técnico y el tema económico. Como eso, si lo pone a discusión Mendoza, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque técnicamente Portezuelo del Viento ya no es posible, porque la cantidad de agua no alcanza. No, y el repago sería 100 años más o menos de la amortización. Exacto, hay claro. En términos económicos o técnicamente hablando, esto tenía una TIR. La TIR es una sigla de una cuenta contable que se hace que cuando uno pone guita en un negocio, ¿en qué tiempo? La TIR recupera. Es el tiempo de recuperación de la inversión. Y acá la TIR en un momento era de 8, era un negocio tremendo para la provincia, hace 70 años. Claro. Hoy, esa TIR, esa sigla contable de recuperación de la inversión que haríamos, es -6. Entonces ahí tenemos un tema contable y técnico que hace imposible la realización de la obra desde hace tiempo, desde la época en que estaba gobernando el ex gobernador Cornejo, hay que saberlo, desde el punto de vista técnico. Y después está el tema, el económico, y no han mostrado ese estudio, no está visible ni público. ¿Por qué? Porque sería reconocer el hecho de que ya está tomada la decisión de no hacer Portezuelo del Viento. Lo tienen que saber los malargüinos, lo tenemos que saber todos los mendocinos. El gobernador Suárez y el ex gobernador Cornejo desde hace mucho tiempo saben que Portezuelo del Viento no es viable y no se va a hacer. Lo que tenemos que discutir, y acá es donde viene el tema de la construcción de las mayorías con consenso de Mendoza, y mal que le pese al gobernador Suárez, Cornejo y al radicalismo pro, es que el Frente de Todos tiene una conformación política en la legislatura de muchas fuerzas políticas, incluida la nuestra, que tiene una visión a veces un poco distinta del Partido Justicialista o no, pero siempre es una visión en pos de mejorar la calidad de vida de miles de familias mendocinas. ¿Por qué? Porque hoy hay casi un 50% de nuestros hermanos mendocinos que están por debajo de los ingresos que los hacen pobres. Porque ayer a la tarde estuve en el barrio Novaterra, en el otro Junín Miranda, en La Cera. No hay agua, hermano, no hay agua. Entonces, cuando decimos que no llegue el agua a los lugares más postergados de nuestra comunidad, porque cuando hablamos del 50% de hermanos mendocinos, estamos hablando por encima de casi 1 millón de hermanos y hermanas mendocinas que no tienen agua potable, que no tienen cloaca, que no tienen, es decir, 247 barrios populares que no tienen acceso a los mínimos para poder vivir con dignidad. Entonces las fuerzas políticas nos podemos poner de acuerdo en levantar la calidad de vida de abajo para arriba, y no, como lo está haciendo hoy el gobernador Suárez, el dueño, yo le digo el dueño,
de AISAM, la empresa que provee el agua y el saneamiento, que en vez de proponer la prioridad en poner medidores de agua, arreglen la red de agua y hagan llegar el agua a aquellos hermanos nuestros que la están pariendo, porque hoy, de las 24 provincias de la Argentina, Sí. Mendoza debe ser la única que tiene un crédito y guita en efectivo de $1.000 millones disponible para obras que puedan mejorar la vida y la calidad de vida. Es grande la diferencia. Sí. Sí, y es grande la diferencia y es importante también desde el ámbito comunicativo poder poner de relieve esto que nos está contando José Luis Ramón, esto que muchas personas expresan pero en lo bajo, y que tiene que ver con que ya el gobierno de la provincia de Mendoza tiene decidido no hacer Portezuelo del Viento. La otra Claro, discusión que y- se y- viene, Ramón, es Sí. qué hacer con ese dinero. Aparte Bueno, nosotros de creo obra que- pública para llevar agua donde hace falta, que lo acaba de mencionar usted. Una salida podría ser construir viviendas sociales, porque ese dinero se puede recuperar y seguir invirtiendo, o alguna obra pública, Sí, bueno, o que varias obras no, pero públicas que el TIR, de la digamos, misma que el TIR, envergadura. que ese porcentaje económico, primero, no sea tan perdidoso, no sea tan largo Sí. tiempo y no sea tan de tanto circo, porque definitivamente Claro. eso es lo que ocurre. Y según dicen algunos, ya tienen planificado anticipar una obra que también viene postergada, que es el Baqueano, que es de San Rafael. Que Otro es, dique. Claro. Claro, que es una de las posibilidades que se destine, obviamente que es de menor cuantía, de un costo significativamente menor, pero podría ser eso para, bueno, mitigar en definitiva de manera comunicacional lo que no va a generar Portezuelo del Viento. Porque además hay otro tema que seguramente el doctor José Luis Ramón nos va a ilustrar y que tiene que ver con que Mendoza perdió un juicio contra La Pampa por temas de agua. Y grosso, ¿eh? Claro. Y grosso, y tiene que ver con la asignación de los recursos para las obras Sí. que permitan conducir el agua sin que se la pierda. Claro, y con un problema, según dicen algunos especialistas, es que hay una dificultad para darle cumplimiento por los requisitos, ¿no? Que Sí. tiene que ver con la Bueno, naturaleza, ¿no? Mira, quieren que hay un porcentaje técnico, no lo dice Ramón, sino que está escrito en el IADISA y todos los organismos que estudian, que no intervienen políticamente, sino que técnicamente establecen las condiciones de cómo va funcionando las nieves, las aguas que riegan nuestra provincia. Fíjate vos, del 100% del agua que viene de nuestra cordillera, una parte va por los ríos y otra parte por la parte subterránea, ¿no es cierto? Por eso es que el Departamento de Irrigación, un órgano creado en la Constitución de Mendoza, es quien tiene la obligación de administrar el agua que es de todos los mendocinos. El 80% del agua se utiliza para el riego agrícola. El 80%. El 20% restante se utiliza para el consumo humano. Y fíjate vos que cuando hablamos del 80% del agua para el uso de irrigar nuestro sistema productivo, para quien lo esté escuchando, del 100% de la superficie de Mendoza, solamente el 4%, que es la superficie irrigada por esta agua que es de todo, nos ha hecho gigantes como provincia, porque creo que todos nosotros somos orgullosos de ser mendocinos. Solamente, ¿por qué? Porque se administró correctamente. Ahora, ¿qué pasa? Ese 80% en una crisis hídrica, fruto del cambio climático y de todo los argumentos que indican que hay menos agua, la decisión y la toma de decisiones de quien la gobierne y quien proponga planes para gobernar la provincia, tiene que tener claro que hay que asignar plata para evitar que el agua se siga derrochando, pero no en los hogares y todo esto que trata el dueño de ISAM, sino Claro, ¿no? en el riego Sí, agrícola. riego a manto, por- en la falta de impermeabilización de canales, Sí, sí. Exactamente. en un montón Rotura de caños. Acá un oyente ya participa y dice, por favor no le den ideas al gobierno, no sea cosa que le regale los 1.000 millones a los empresarios como pretenden hacer con este terreno, esta enorme parcela de las 12.000 hectáreas en Malargüe. Bueno, tiene que ver con eso. ¿Por qué ocurre? Mirá lo que hacen los pícaros Por eso yo creo que el gobernador Suárez se tiene que poner, es decir, o pretenderá pasar a la historia por una cosa o por otra. Pero ayer, en el boletín oficial, se publica la creación Sí, de una unidad una nueva oficina ejecutora. dentro de la Secretaría de Ambiente. Sí, lo hablábamos. Claro.
sí. Pero eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque están tratando de minimizar el control que tenemos los legisladores, que tienen los estudios de impacto ambiental que se deben hacer cuando se dispone de tierra y de lugares en donde hay bienes que son comunes. Cuando la Secretaría de Ambiente interviene, o cuando alguien hace un estudio de impacto ambiental, no puede tener el poder político del gobernador, solamente él que gobierna. Porque ocurre esto de las 12.000 hectáreas. Yo te diría una cosa, mira, como abogado, que se levanta a las 6 de la mañana. El otorgamiento precario, de uso precario, sí, de un bien nacional cedido a la provincia, como es el caso de las casi 50.000 hectáreas estas allá en Malargüe, es algo que legalmente es posible hacerlo. Es decir, esto hay que tenerlo claro. Sí, sí. El tema es que, ¿de qué manera se debe hacer la asignación de uso precario de las tierras de Mendoza? Bueno, tenemos que tener un acuerdo de consenso y de transparencia de todas las fuerzas políticas cuando esté involucrado el otorgamiento de 12.000 hectáreas. Cuando vos le entregás 12.000 hectáreas en la montaña, sobre todo donde hay nieve de glaciares, de agua que necesitamos para el Río Grande, por nacientes ejemplo, de los ríos, minerales. Sí. Sí, sí. Todo eso son bienes comunes, che. Claro. No puede quedar en el manto de la sospecha de que el gobernador de Mendoza está haciendo un negocio con un empresario entregándole 12.000 hectáreas para que las explote libremente. Y creer que los mendocinos nos vamos a tragar ese sapo. Y sobre todo lo que tenemos este compromiso de no dejarle pasar una en este aspecto. Porque tenés Portezuelo del Viento, tenés la manera en que se administran los servicios públicos de agua potable, de cloaca, de transporte público de pasajeros, de electricidad. Es decir, Sí, cada y uno... un tema al cual le vamos a achacar también la responsabilidad a ustedes como oposición es los sistemas y los institutos de contralor. Porque hablamos de agua, hablamos de EPAS, hablamos de energía, hablamos de EPRE, hablamos de estas obras y de estos destinos, de estos terrenos, y hablamos de Fiscalía de Estado y así sucesivamente. Y parece que no funcionan los sistemas de contralor como debiesen. Ayer supimos, por ejemplo, del tema de que la empresa esta del azufre, sin querer correrme del tema Portezuelo, que es más importante, que se anotaron, que consiguieron un domicilio en Malargüe para ser beneficiarios del plan Mendoza Activa 3. ¿Qué tal? También lo vamos a financiar por otro lado. Claro. Aparte de regalarle, le vamos a financiar. También tiene que ver con los objetivos que plantean las fuerzas políticas para gobernar. Este radicalismo PRO es un radicalismo que sus políticas y las que propone no son para mejorar la calidad de vida de abajo hacia arriba y de los 247 barrios populares. No proponen eso. Ellos proponen un plan Activa 3, que es un plan para que todos aquellos que formamos parte de la clase media, que tenés un billetito ahorrado por ahí, puedas tener, lo digo en estos términos porque para que se entienda, Mendoza Activa es para el que tiene un billete ahorrado, lo pueda invertir y obtener un beneficio. Es decir, es nada más que eso. No. Sí, bueno, también, y para el que tiene plata, no para el que está jodido. Por eso, pero le sumamos, y con esto no tengo nada, lo digo públicamente, contra la iniciativa privada, que me parece muy bien. El tema es que la iniciativa privada, si es con la dación o donación de terreno por un lado y después con un beneficio específico como es el plan Mendoza Activa, en verdad que no sé dónde está el riesgo empresario. No hay. Mira, les doy un ejemplo, muchachos. Che, y no es culpa de quienes formamos parte de la oposición. No, pero tienen una tarea, una responsabilidad grande. Sí. Claro. No, pero déjenme que les diga. Sí, a ver, dale. Es decir, yo tengo mi responsabilidad y la asumo porque no tengo más poder, porque no tengo cómo miércoles llegarle a más mendocinos para que me voten. Pero desde el gobierno de Cornejo en adelante, la legislatura de Mendoza, en la Cámara de Diputados y Senadores, la mayoría es del radicalismo PRO. Sí. Lo votaron los mendocinos. Sí, claro. La Fiscalía de Estado es el único organismo con un hombre que es referente del PJ, pero que tampoco interviene en temas políticos, solamente en cuestiones económicas. El asesor de gobierno, el Tribunal de Cuentas de la provincia, la Suprema Corte de Justicia, los jueces, todos responden al color político del radicalismo PRO. El fiscal, el jefe de los fiscales, responde directo a Cornejo en las decisiones que toma para que los fiscales investiguen y actúen como corresponde. En los entes de control, el EPAS, que controla el agua del saneamiento, el EPRE, el EMOP, para el transporte público, eso el ENEMA falta.
El enema falta que también... El enema... Me gusta el término. Bueno, también. Van a inventar van a inventar. Lo van a bueno, pero ya ese enema, que yo lo digo en este término entre comillas y subrayado, Sí. Eso fue una empresa del Estado mendocino para intervenir como en las inversiones público-privadas, en donde el Estado mendocino tiene que intervenir. Bueno, fue creado en la época del gobierno del ex gobernador Francisco Pérez, Sí. Sí. que fue una gran idea. Hoy ese lugar está dirigido por todos referentes del ex gobernador Alfredo Cornejo. Sí, sí. A ver, es muy difícil desde la oposición que nos toca estar participando activamente cuando yo por ejemplo participo en las audiencias públicas de cada uno de los servicios, cada recurso, cada pedido de información nos contestan lo que se les ocurre. Y no tenemos manera de pedir investigación penal porque la investigación penal depende De los fiscales. el jefe de los fiscales, Claro. que responde. Las empresas de colectivos, son 7 dueños de empresas de las colectivos, que no tienen riesgo empresario, porque cobran por cada kilómetro que recorren. Sí, y además le tienen dieron, 2 RAT. y además para comprar esos vehículos le dieron un crédito Crédito. gracioso del Fondo de la Transformación y el Crecimiento, todo, digamos. No, y sigue. Y esos mismos empresarios son los que participan del aporte en la campaña electoral del radicalismo PRO. Es decir, tenemos un problema en Mendoza, muchachos. Este espacio que ustedes me están permitiendo en este momento, de poder decirlo con todas las letras, y en este tiempo, y que lo podamos comunicar... Y gratis. Bueno, Dígalo, sí, digo, sí, porque sí, y gratis, porque ninguno de ustedes me está pidiendo a cambio No, absoluto, no, no. pero de verdad, es decir, es honesto el periodismo comunicacional que ustedes están haciendo en este momento, con todas las consecuencias que trae poner a un personaje como Ramón hablando de estos temas, que sabe de qué está hablando, que tiene las pruebas, que genera, que puede generar un tema de responsabilidades políticas a quienes hoy están gobernando. Bueno, eso tiene valor. Ustedes, es un palito para la vieja. Para Bueno, muchas gracias José Luis Ramón, y esperemos que sigamos hablando de estos temas y sobre todo poniendo de manifiesto que algo que nos parece sensato, que quieran derribar esta obra que va a ser muy difícil que se pueda hacer y que va a ser perdidosa, que se haga por alguna que tenga consenso, legitimidad, que haya honestidad Y beneficio para todos. y veamos cómo compensan a los que participan en esa UTE cuando no se haga la obra, porque estoy seguro que va a haber una compensación, porque ha habido tanta fruición en la defensa de esa obra, sobre todo por algunos de los actores que tienen también medios de comunicación, que nos es de extrañar que no salgan a patalear cuando no se haga. Claro, no, pero ellos ya están preparando el proceso judicial que les va a hacer ganar unos billetes mucho más importantes Que los si hubieran hecho ganaron la obra. haciendo. Claro. Claro. Bueno. Es de locos, Sí. es de locos, porque es plata de todos los mendocinos. Por eso la responsabilidad del gobernador es enorme y tiene que tomar decisiones serias, no de espaldas y escondido de toda la comunidad mendocina, sino dando la cara, poniéndose al frente y decir, señores, esto no va en este camino, porque, mirá, hay un gobernador que yo aprecio bastante y que tomó una decisión política muy jodida, que fue Rodolfo Gabrieli cuando privatizó los bancos Mendoza y Previsión Social, y lo sacó los 2 bancos, y casi es responsable de un juicio que hicieron Magna República, que eran los inversores de esos bancos, y lo perdieron en esta semana, creo que se ve una sentencia en Sí. contra. Sí. Bueno, dentro de 10 años, algún sucesor nuestro va a estar hablando de todo. Se mandó esa macana que se mandó de espalda a los mendocinos, y muy probablemente nuestros hijos o nuestros nietos estén pagando jugosas indemnizaciones a empresarios inescrupulosos que se aprovechan de políticos como nuestro actual gobernador, que están siendo inescrupulosos con el ejercicio de su cargo, con mucha irresponsabilidad. Bien, muchas gracias José Muchas Luis gracias, Ramón. El agradecido soy yo, muchachos. Y un saludo enorme a todos los que escuchan la Radio Libertador en esta hora de la mañana. Muchas gracias. Hasta pronto.